los últimos años, quizás los últimos 3 años, ¿no? Digamos, la inversión pública en educación superior ha sido particularmente notable. Quizás por este compromiso o meta de alcanzar una cuota de cobertura, quizás por la disposición de algunos recursos fiscales excedentes, sobre todo los que provienen del petróleo. Se logró, por ejemplo, operar fondos nuevos para la ampliación de matrícula, que no solamente las universidades bajo control directo de la federación, sino también las públicas autónomas, les han permitido tener una expansión. Incluso a las públicas federales, como la UNAM, la UAM o el Politécnico, han experimentado, digamos, nuevas puntos de ampliación de matrícula que no se vivían hace muchos años. Al mismo tiempo, creo que también al mismo tiempo que está crecimiento del sistema como tal en público en los últimos años, creo que es un logro, un mérito destacable. Las becas PRONAVES, por ejemplo, les espera alcanzar el horizonte de 400,000 becas de este programa al terminar el sexenio. Ambos factores, ¿no? El crecimiento cuantitativo, aunque más bien apoyado en el segmento y las becas, son becas para los que ya están dentro y no para los que quieren entrar, en fin, ¿no? Digamos que sentaron bases para que hoy se tengan condiciones, por lo menos, de acercarse o estar o incluso superar ligeramente esta meta de 30% de cobertura que se buscaba al inicio del sexenio. Pero a la hora que uno analiza la distribución o las distribuciones de cobertura del país, nota un efecto singular. Uno, que las, digamos, brechas de cobertura a nivel estatal no han hecho sino amplificarse. Algunas entidades, las del sur del país, claramente, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pero además Quintana Roo, siguen con tasas de cobertura muy inferiores a las de la media nacional, inferiores incluso a los 20 puntos de cobertura, mientras que en algunas otras, en las del noreste no está Sonora y Sinaloa, no, oeste, en un enlace da que no la en el noroeste del país ya alcanzan, digamos, límites de cobertura cercanos o superiores al 40%. Cabe añadir algunas del centro, por supuesto destaca el Distrito Federal, con cerca del 60% de cobertura, y otras del norte, como Coahuila o Nuevo León, también cercanos al 40%. Esto a nivel estatal. Si se desintegra, digamos, los linderos estatales y se coloca la dimensión de cobertura en otra categoría analítica, pues aparecen realmente otros datos. Por ejemplo, si uno entiende que en términos sociales, sobre todo, socioculturales, etcétera, no de distribución política, lo que vivimos es una zona metropolitana que compartimos con el Estado de México, ¿no? Distrito Federal y un montón de municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo. Ese es el contorno metropolitano. Si uno mide la cobertura en el contorno metropolitano, llega a notar que disminuye dramáticamente de ese 60% del Distrito Federal a aproximadamente el 35%, es decir, apenas superior al promedio nacional, que es la urbana. Otro tanto puede decirse de contornos metropolitanos como el de Guadalajara, ¿no? Guadalajara y su zona metropolitana, e incluso el de Monterrey. Se nota también, por ejemplo, que los municipios, ciudades y localidades de la frontera del país están totalmente desabastecidos de educación superior, con algunas excepciones. Mexicali, que no está, vamos a decir, tan peor, ¿no? Y Juárez, que no estaba tan peor, pero que empieza a tener un efecto negativo en cobertura. Pero
el resto de los municipios y localidades, digamos, de Ciudad Acuña, en Coahuila, ¿no? Todas las de Tamaulipas, básicamente todos los municipios de frontera tienen tasas de cobertura de educación superior inferiores al 15%. Lo que ocurre también, y esto es muy curioso, en los llamados destinos turísticos. Cancún, con una población de 500,000 de habitantes, no supera el 15% de cobertura, cuando hay en esta localidad, digamos, una clase media ya instalada que está demandando este tipo de servicios. Acapulco lo mismo, Manzanillo lo mismo, Los Cabos lo mismo, ¿no? Es decir, el fenómeno de polarización no es solamente entre entidades federativas, sino también al nivel de los municipios y de las localidades. Lo que hace resaltar, diríamos, la importancia de nuevas formas de planeación y de articulación de políticas públicas para renovar las condiciones de crecimiento del sistema de educación superior y para abrir oportunidades a la diversidad de misiones que debe tener la educación superior. Tomar la dimensión local como prioritaria. Yo creo que aquí puede servir para terminar con este punto el contraste con algunas buenas y malas prácticas al respecto, ¿no? Empezando por las buenas, porque llama la atención encontrar, digamos, condiciones favorables para la expansión, articulación y enfoque de la educación superior en los lugares en donde uno menos se los espera. Y déjenme darles 2 o 3 ejemplos. Uno, para no exagerar, ¿no? Municipio de Ahome, ¿no? Con su cabecera municipal de Los Mochis. 500,000 de habitantes, es un municipio grande en población. Y en Los Mochis más de 300,000. Pero el municipio tiene una tasa de cobertura superior al 50%. Que además combina muy bien con esa misma tasa de cobertura, 50% para Culiacán y para Mazatlán. Ahora sí que la sociedad del conocimiento, ¿no? Ahí, Bueno, pero eso no es lo importante, sino que el municipio, digamos, casi a la sorda, como para que no se sepa muy bien, ha podido articular un plan de desarrollo que es envidiable. El plan Ahome 2020, si lo buscan ahí en la internet lo van a encontrar, en donde ponen toda la prioridad al desarrollo de educación superior de un sector de tecnología aplicada y de un sector científico, ¿no? Con un objetivo, hacer de AOVE, ¿no?, una referencia internacional para los agronegocios, por ejemplo, y para poder desarrollar condiciones condiciones de crecimiento, empleo, etcétera, etcétera, este tipo de sinergia desde el municipio hacia la entidad, al revés de lo que se piensa, hacer dependiente al municipio de los programas estatales. Claro que hay dinero allí, ¿no? Y mucho, y no solo de donde suponen que viene, aunque también de donde suponen que viene. Los agronegocios de tipo A y de tipo B están allí presentes, bueno, para acabar pronto, ¿no? Otro ejemplo de una práctica correcta, León Silao, ¿no? León Silao venía de tener uno de los déficits de cobertura más impresionantes del país, ¿no? Es decir, la cobertura en León hace una década no alcanzaba ni el 15%, porque siendo una ciudad muy grande, más de 1,000,000 de habitantes, no es capital del estado. Entonces la inversión iba sobre todo a la capital, Guanajuato, y después, por razones de política local, hacia Irapuato y Celaya, sobre todo a Celaya, ¿no? Bueno, pues se pusieron más o menos las pilas, desde el gobierno municipal, hicieron una convocatoria importante y ya están presentes sedes del Politécnico allí. Y se inaugura una sede de la UNAM, una escuela superior, y eso cambia las cosas, ¿no? Entonces, muy rápidamente
tendrán la expectativa de rebasar, no solo de rebasar ese nivel de 15 o 20% de cobertura, sino tienen el objetivo de lograr en un sexenio casi hasta el 50%. Y pueden hacerlo porque León y Silao son, digamos, un centro regional que opera como lugar central de una región más amplia. Lo que quiero decir no es tanto el optimismo de sí se puede, aunque eso es lo que trata de mostrar este ejemplo, sino de nuevo que los contornos locales, en este caso las zonas metropolitanas o los municipios que operan como lugar central y articulador de regiones, tienen posibilidades de brindar respuestas diversas y alternativas a estos problemas que son centrales en el desarrollo de la educación superior. Y solo allí tiene sentido, me parece. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, AOME que piensa en los agronegocios, León y Silao que tienen más bien esta condición de buscar ser un núcleo regional para las exportaciones de la producción local, ¿no? Y a través de lo cual buscar que las misiones de las instituciones se articulen con un proyecto en este sentido. Y diría, para terminar, el ejemplo por lo opuesto, pues es el de la Ciudad de México, que adolece, carece, no ha sabido desarrollar un proyecto de educación superior propio. Es la entidad que dedica menos recursos a la educación superior del país, lo que es vergonzoso, ¿no? Desde luego confiado en que aquí están presentes las instituciones federales, pero la cosa ya cambió porque reciben participaciones fiscales para el gobierno de la ciudad y tienen impuestos locales que podrían destinar al desarrollo de la educación superior. ¿Qué es lo que ha hecho la Asamblea? Pues dar bandazos. Está el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que pues, quién sabe cuál es el desenlace, pero muestra que hay una zona de problemas y que si el proyecto de la ciudad se limita a la UACM, vamos a decir, es un proyecto cortito. Y lo otro es este invento, último modelo del voucher patito, que ahora sí, que como decía Cantinflas, da coraje, ¿no? Es decir, un fideicomiso de 150 millones de pesos para dar becas a estudiantes que se inscriban en las universidades Grupo Sol, Universidad Insurgentes, etcétera, ¿no? Es incomprensible, ¿no? Bueno, pero muestra, digamos, lo que quiero decir, ejemplos positivos y ejemplos muy negativos, pero del peso enorme que hoy tiene lo local en la posibilidad de expandir no solo lo cuantitativo, sino también lo cualitativo del proyecto de educación superior del país. Y en ello, sin duda, los recursos son importantes y a lo mejor esta utopía de la multianualidad puede tener condiciones de transacción y negociación, pero no se va muy lejos si se omiten estas condiciones que desde la diversidad dan nuevas oportunidades, nuevos retos y abren, digamos, una perspectiva que valdría la pena tomar en cuenta, al menos en el debate de las opciones para la educación superior del país hoy y frente a su futuro. Pues eso.